Ida sigue generando escenas de caos en Estados Unidos. Al menos 8 personas murieron en Nueva York por súbitas inundaciones el miércoles por la noche tras las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta. Las calles se convirtieron en ríos en algunas partes de la capital comercial y cultural del país. Cientos de vuelos fueron cancelados, mientras que las estaciones de metro estaban inundadas y el servicio tuvo que interrumpirse. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos registró un récord histórico de 80 milímetros de lluvia en una hora en Central Park. En plena noche, la nueva gobernadora del estado, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia, tras las importantes inundaciones en todos los condados limítrofes con la ciudad de Nueva York que podrían afectar a unos 20 millones de personas. Según el servicio meteorológico, es el primer estado de emergencia por inundaciones repentinas que se declara en la historia de la megalópolis, golpeada en octubre de 2012 por el huracán Sandy. Se espera que Ida continúe hacia el norte en dirección a Nueva Inglaterra.